Bueno, veamos entonces qué es lo que es la Escuela de Chicago, ¿verdad? Entonces, la Escuela de Chicago, en Chicago, se caracterizaba por su carácter científico, que en esa época no todas las, o sea, más bien pocas escuelas de economía en el mundo, ¿verdad?, tenían un carácter científico en el sentido de que formularan hipótesis falsificables, ¿verdad? Que el trabajo empírico podría falsificar. ¿Está bien? Entonces, en Chicago se hacía era ciencia como se hace ciencia física o qué sé yo, se hacía ciencia en economía. Los profesores planteaban una hipótesis y esa hipótesis se verificaba o se rechazaba empíricamente. ¿Está bien? Y si se rechazaba empíricamente, bueno, obviamente no era una hipótesis válida, ¿verdad? Era un método para la época extremadamente riguroso. Hoy día pasa lo contrario, ¿verdad? Hoy día casi todas las escuelas de economía siguen el método de Chicago, pongámosle ese nombre, ¿verdad? Fue Chicago, ¿verdad?, que fue convenciendo a las demás escuelas que esa era la forma de hacer economía, ¿verdad? No todas lo hacen todavía, ¿verdad? Hay toda una escuela, la austriaca, por ejemplo, que no verifica empíricamente sus tesis, ¿verdad?, que tiene un sistema de deducción lógico, un sistema bien distinto. Pero en general, digamos, hoy día las escuelas de economía son rigurosas, son científicas. Nosotros, por ejemplo, en esa época nos reíamos mucho de un profesor que a lo mejor algunos de ustedes conocen, que era Galbraith, ¿verdad?, que era un famoso profesor de economía que tenía mucha influencia en los círculos de Washington, en fin, pero que no hacía economía en el sentido que nosotros entendemos se hace economía. Bueno, lo segundo es de que las hipótesis que se formulaban o que se formulan hoy en día, ¿verdad?, se formulan partiendo de la teoría existente. Y en el caso en que no hay teoría, hay que hacer algún supuesto. Y ahí Chicago se caracterizaba de otros lados de que el supuesto era siempre, ¿verdad?, el otro supuesto, que no era basado en teoría, ese supuesto era siempre que los mercados funcionan razonablemente bien. ¿Está bien? Entonces, ¿verdad?, yo puedo hacer un supuesto de que, no sé, observo un cierto precio de un producto, de un vaso, y digo, bueno, en principio, ¿verdad?, yo puedo explicar ese precio en base a las leyes de oferta y demanda, que son teoría económica aceptable. Pero en la medida que no sea así, ¿verdad?, tiene que haber alguna otra cosa que lo explique. Bueno, nosotros siempre partimos de la base de que, bueno, lo que lo explica es que hay alguna imperfección introducida por la autoridad o lo que sea, pero que básicamente el mercado funciona bien. Bueno, ahora algunos de ustedes dirán, bueno, pero ahí le están introduciendo un sesgo, ¿verdad?, al sistema, ¿verdad?, a la ciencia que están haciendo, porque están suponiendo algo de antemano de que los mercados... Bueno, Friedman tiene un libro famosísimo que se llama Essays in Positive Economics, y en el que describe en el fondo la metodología, ¿verdad?, a usar en ciencias económicas, y sostiene que los supuestos que uno haga no tienen por qué ser razonables. Lo importante es que la hipótesis prediga correctamente qué va a pasar. No importa cuál sea el supuesto, prediga correctamente qué va a pasar. Entonces, como el método en Chicago era científico y las teorías se aceptaban o no se aceptaban en la medida que predecían correctamente lo que va a pasar. Entonces, este supuesto de que los mercados funcionan correctamente sirve para plantear la hipótesis, sirve para eventualmente, ¿verdad?, deducir la fórmula, la regresión o lo que sea que vamos a testear empíricamente, pero, ¿verdad?, no es importante. El supuesto no es importante. El supuesto, ¿verdad?, no tiene por qué ser realista. Puede ser equivocado. Ok. Ahora, aquí hay una diferencia grande con la escuela austriaca, por ejemplo,
los profesores de Chicago sí suponían de que hay fallas de mercado, de que los mercados pueden fallar. ¿Está bien? ¿Verdad? La hipótesis general era de que no fallan, pero aceptaban que fallaban. ¿Está bien? No es que uno parte de la base de que los mercados son siempre perfectos. No, para nada. Los mercados fallan, ¿verdad? Y eso Chicago siempre lo ha aceptado. Y en la medida que los mercados fallan, ¿verdad? En la medida que los mercados fallan, hay un rol para el Estado, porque por la vía de la intervención del Estado a lo mejor se puede maximizar, ¿verdad?, el bienestar social. Entonces, ahí entra el rol subsidiario del Estado. Que por lo demás, la idea de subsidiariedad viene de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? De ahí viene esa noción. En Chicago obviamente no era ese el lenguaje que se usaba, ¿verdad? Pero hay una teoría neoclásica del rol del Estado que es en el fondo el rol subsidiario del Estado. Es básicamente la misma cosa. Entonces Chicago aceptaba que los mercados fallaban. Chicago también aceptaba de que había que intervenir para igualar oportunidades. Los economistas, no todos, porque ¿verdad? No todos pensaban igual, pero la escuela de Chicago de la época sí aceptaba de que el Estado interviniera en la economía para igualar oportunidades, ¿verdad? En materia de educación, en materia de salud, lo que sea. Y aquí en Chile ustedes saben que tuvimos un campeón en eso, que fue Miguel Kast, que también era un Chicago Boy, ¿verdad? Entonces, todo lo que es el gasto social necesario para igualar oportunidades, ¿verdad?, era algo aceptable en Chicago. Ahora, sin embargo, al revés de lo que sucedía en ese entonces, no ahora ya, pero a lo que sucedía en ese entonces, Chicago enfatizaba mucho las fallas del Estado. Se fijan, entonces hay fallas de mercado, pero si uno quiere corregirlas vía la acción del Estado, tiene que computar en esa ecuación también las fallas, ¿verdad?, del Estado. Y las fallas del Estado son en general muy, muy importantes. Por ejemplo, yo encuentro que estamos viviendo un caso patente, ¿verdad? El de los bombazos, ¿verdad? En mi opinión es un caso, y las consecuencias, y la forma en que está actuando la autoridad y qué sé yo, todo eso, es un caso típico, ¿verdad?, de tremendas fallas del Estado. Y el Estado falla mucho, falla muchísimo. Entonces, en Chicago, ¿qué es lo que decían? Cuando uno hace política económica, que vamos a ver luego que es distinto de hacer economía. Cuando uno hace política económica, en ese caso, claro, uno debe considerar las fallas de mercado, pero también las fallas del Estado. Computar cuáles son los beneficios de eliminar las fallas de mercado vía el Estado y compararlo con el costo de las fallas del Estado, y si el resultado final es positivo, bueno, el Estado debe intervenir, pero si no es positivo no debe intervenir. Entonces, la forma de pensar de Chicago en ese entonces, que vuelvo a decir hoy día es bastante general, bastante generalizada, pero la forma de pensar en general era así: frente a cada política pública, estudiemos los costos, estudiemos los beneficios, ¿verdad? Los costos son la acción del Estado, los beneficios son la acción de eliminar la falla, y si eso es positivo, bueno, el Estado debe intervenir, pero si no, no. Y se van a dar cuenta que la mayoría de las fallas no ameritan la intervención del Estado. Es mejor que siga habiendo una falla en último caso. El mundo no es perfecto, ¿no? Ahora, en relación a esto, en Chicago siempre se buscaban soluciones privadas a problemas públicos, ¿verdad? O sea, hay un problema público, que una política pública tiene que resolver, y tratar de resolverla por la vía de los privados. El caso típico en Chile es la salud, en parte, ¿verdad? Las ISAPRES, por ejemplo, se regulan y todo, entonces es una política pública, pero que se implementa a través de instituciones privadas que son las ISAPRES. Bueno, y el caso más típico es la educación, ¿verdad? En que la educación pública en Chile
la educación pública en Chile, no es solo la ofrecida por el Estado, es la ofrecida por el Estado y la ofrecida por los colegios privados subsidiados. Esa es la educación pública. Lo que pasa que en parte esa educación la ofrece directamente el Estado, en parte la ofrece, ¿verdad?, vía los colegios privados subsidiados. ¿Está bien? Entonces, es una aplicación típica de ese principio de tratar de encontrarle soluciones privadas a los problemas públicos, y es la que está más en ataque en este momento, ¿verdad? Es la que se está atacando más fuertemente, ¿verdad? Porque no se está atacando el libre comercio ni ninguna de esas cosas. Lo que se está atacando es todo este rol privado en la oferta de bienes públicos, y que es muy eficiente. Por algo nosotros somos el país que tiene la mejor educación en América Latina, a pesar de que gastamos relativamente poco. Ok. Bueno, otra cosa importante es la distinción entre economía positiva y normativa, que en Chicago le dan. En clase no se podía hacer economía normativa, ¿verdad? No se podía hacer economía. En clase se hacía economía positiva. La diferencia es la siguiente, que la economía positiva es lo que es. Si yo bajo el precio de los helados, ¿verdad?, la gente va a tomar más helado. Ahora, esa es una economía positiva. Tú bajas el precio de los helados y la gente va a tomar más helado. Eso se comprueba empíricamente, ¿verdad? Y no tiene tutía, ¿verdad? Una cosa muy distinta es lo que yo quiero. Yo a lo mejor quiero que la gente tome menos helado, ¿verdad?, en vez de más helado. Entonces, ahí tengo un juicio de valor mío. Yo quiero que la gente tome menos helado. Es un juicio de valor, ¿verdad? Y la economía positiva, entonces, es lo que hay, es objetiva, no se puede negar, digamos, ¿verdad?, se estableció empíricamente, es así nomás, y hay que aceptarla, nos guste o no nos guste. Entonces, a partir de eso nosotros podemos hacer economía normativa, agregándole los valores, agregando lo que nosotros queremos que se haga. Hola, Lucha. En la época que yo estaba ahí, también porque Chicago en eso era bien distinto de Harvard, por ejemplo. En Harvard había en las clases mucha mezcla de normativa, compositiva y qué sé yo. Chicago era pura economía positiva. Después, el señor le gusta hacer política, hágalo por fuera, pero no lo haga en clase.